pero muy buenas noches, bienvenidos a 12.8, su espacio de información y debate. Hoy es lunes, el mejor día de la semana, y antes de arrancar con los temas y los invitados, quiero agradecer a María Bonita por vestirme todos los días, como siempre, que me acompaña aquí en 12.8, y pueden encontrar a María Bonita en las redes sociales como María Bonita Boutique. También estamos con el Banco Basa. El calorcito de la primavera ya nos hace pensar en nuestro próximo destino. ¿Querés conocer un nuevo rincón del mundo? Basa hace posible tus próximas vacaciones con cuotas desde 35.000 por millón. Así como escuchaste, 35.000 por millón. Solicita tu préstamo llamando al 021 618 7070 y date el gusto hoy. Basa, cuando quieras, estamos. Hoy tenemos un tema muy, pero muy comentado, interesante, que se estuvo hablando durante todo el fin de semana y se sigue hablando. Pero antes voy a presentar a las personas que nos acompañan el día de hoy y, por supuesto, al dueño de este programa, Benjamín Livieres, periodista y analista político. Buenas noches, Benja. Hola, Carminia. Buenas noches a los televidentes y a este panel de primerísimo nivel que nos acompaña. ¿Qué quiere decir? ¿Que los de antes no eran de primerísimo? No. Diga de hoy es de porque primerísimo. También hay otros que son segundísimos. Cuesta pero que vengan. Lo que cuesta que vengan, así que todos son de primerísimo nivel. Lo presentamos también a Richard Moreira, gerente periodístico de Nación Media. Buenas noches, Richard. ¿Qué tal, Carmiña? Un saludo para la audiencia y, por supuesto, para los distinguidos invitados que nos van a acompañar hoy en el panel. Distinguido. ¿Quiere decir que los otros no eran distinguidos? Ahí está. Seguro También que eran Carminia. distinguidos. Honorables eran los otros. Muy bien. Tiene el honor de volver a acompañarnos hoy Paula Carro, vocera de la presidencia. Buenas noches, Paula. Buenas noches, Carmiña, Benjamín, a todo este excelente panel y, por supuesto, a la gente. Y me encanta estar acá en un día tan especial, en el 7º aniversario. Bueno, en realidad hoy lo están celebrando acá, según lo que veo, pero fue hace unos días. El 7º aniversario de este canal, que también forma parte de mi propia historia profesional como periodista en su momento, así que estoy muy feliz de estar acá. ¿Por qué le robás a la conductora lo que tenía Sí, que no, decir? porque ¿Te la das conductora cuenta? se olvidó. La conductora iba a decir después, chicos. Se olvidó Dios la mío. conductora, se olvidó su Paula. compañero, se olvidó el gerente. Paula. Bueno, lo presentamos a él y después hacemos las felicitaciones correspondientes. Euclides, el doctor Euclides Acevedo, ex canciller nacional, entre otros títulos. Buenas noches, Euclides. Señora Masi, buenas noches. Benjamín, doctora Paula Carro, Richard, ministro. ¿Qué serio? Gracias por la invitación. ¿Qué serio, Euclides? Estás muy serio. Estoy tratando de sintonizar contigo. Ah, bueno. Estás muy seria vos Yo también. estoy rozagante y sonriente. Otra cosa, no tiene nada que ver con la seriedad de tu estética. Bueno, muchas gracias, Euclides. Y por supuesto el ministro del Interior, Enrique Riera. Buenas noches, ministro. Buenas noches, Carmiña. Buenas noches a Richard, a Paula, querido amigo Euclides y Benjamín, y también a la audiencia. Un gusto y muchas gracias por la invitación. Muy bien, antes de ir con el tema, por supuesto, felicitamos al canal Gen, que está cumpliendo 7 años, que lo cumplió el 7 en víspera de la Virgen de Cacupé. Ya está grande el canal, 7 años que se está festejando, por supuesto, todo en el patio, y nosotros estamos trabajando como corresponde. Esto es lo que yo tenía que decir, no lo que tenía que decir Paula, pero no importa. Ahora sí, vamos al tema en cuestión. La DEA, que pasó, sale un informe del Washington Post donde decía que Paraguay deja de tener... Echa la DEA de Paraguay. Voy a decir ya en términos que doña Petrona me entienda. A lo que tuvieron que hacer una conferencia de prensa, tanto el ministro del Interior como el ministro de la Senat, aclarando que no es que la DEA se retira de Paraguay, no es que le meten una patada a la DEA, sino que va a dejar de trabajar con la Senat y va a ir solamente directamente a trabajar con la Policía Nacional. Lo va a aclarar, por supuesto, todo esto el ministro del Interior, pero antes, a raíz de toda esta confusión o capaz mala comunicación o por qué se adelanta el Washington Post, aparecieron estos comentarios. Adelante, por favor, señorita directora. Lo que dijo Juan Martens. Ay, que mucho habló. Juan Martens, experto en criminología, expresó serias preocupaciones sobre la decisión de cancelar la cooperación entre Paraguay y la DEA. Nunca se habló de cancelar, ¿eh? Calificó esta acción como un mensaje preocupante de protección al crimen organizado
debido a la forma en que se gestionó la comunicación de la decisión. Sin un debate amplio, digo bien, o inclusive con todas las partes interesadas. Martens destacó que este enfoque contraviene los esfuerzos por fortalecer la justicia y combatir las estructuras criminales a gran escala, citando ejemplos de operativos exitosos como Ultranza, Operativo North, que demostraron la efectividad de la cooperación internacional. Subrayó que la falta de recursos y la fragilidad institucional hacen que sea crucial no renunciar a estas colaboraciones internacionales que son esenciales para mantener la seguridad y atraer inversiones al país. ¿Quién más habló al respecto? Cecilia Pérez, exministra de Justicia. Atención con porque eso algunos se pueden... Bueno, analizó el cese de cooperación entre la DEA y la SENAT. Esto sí es lo correcto, destacando que este evento beneficiará a los narcotraficantes y la narcopolítica. A su criterio, estos grupos estarán muy felices y van a gozar de buena salud. Además, mencionó los riesgos significativos para la seguridad, señalando que la hidrovía se convirtió en el camino de la cocaína y advirtiendo sobre posibles alianzas peligrosas y fuegos cruzados. Pérez hizo un llamado urgente a los gobernantes, enfatizando la necesidad de una postura firme en seguridad y de tomar en serio el crimen organizado que no tiene fronteras. Háganle acordar cuando ella era ministra de Justicia, cuando transaba con algunos... Bueno, ¿quién más habló? Mauricio Spínola, diputado, criticó firmemente el cese de la cooperación entre la DEA y la SENAT, también mucho gusto, afirmando que esto debilita la institucionalidad en Paraguay. Destacó que la interrupción de esta cooperación internacional, que había resultado en operaciones significativas contra el narcotráfico, cambia un esquema crucial para la seguridad y la lucha contra el crimen organizado. Spínola señaló que la falta de esta colaboración es un retroceso para el país en momentos críticos y subrayó la importancia de mantener fuertes vínculos internacionales en materia de seguridad. Y por último, doña Petrona, ¿quién más habló? Porque después hablaron todos. Mario Abdo, el expresidente de la República, reaccionó al cese de la cooperación entre la DEA, la DEA y la SENAT, describiendo la decisión como un gran retroceso para el país. Mauricio, yo creo que le copió un poco a eso, porque creo que antes habló Mario Abdo. A través de su cuenta en X, Abdo enfatizó la importancia de la colaboración internacional, citando el operativo a ultranza. Parece que solamente pueden citar a ultranza. El más grande de la historia de Paraguay como un ejemplo de éxito de estas cooperaciones. Abdo expresó preocupación por las implicaciones de dejar a un lado tales colaboraciones, señalando que sería muy lamentable para el desarrollo y seguridad del país. Muy bien, todos con el mismo libreto aparentemente, pero para eso está con nosotros el ministro del Interior, Enrique Riera, y yo directamente le hago esta consulta al ministro. ¿Por qué el cese de cooperación entre la DEA y la SENAT para que el CIUS solamente trabaje con la policía? Si no me equivoco, decisión del presidente de la República. ¿Por qué? Bueno, muchas gracias por la oportunidad. La verdad es que en estas circunstancias siempre hay gente que pretende sacar alguna ventaja política, mediática, buscando confrontación. Nosotros buscamos exactamente lo contrario, ¿verdad? Lo que hay es una visión diferente de la forma en que deberíamos trabajar. Creo que no hay ningún secreto en que hay una decisión desde el día 1 de potenciar la agenda de seguridad, y haciendo un análisis así muy simple, la única fuerza jerárquica, obediente, no deliberante, facultada constitucional y legalmente para mantener el orden interno y la seguridad ciudadana se llama Policía Nacional. Es decir, que la SENAT está creada por ley, antes era DINAR. Las Fuerzas Armadas tienen sus propias funciones, pero si para el mantenimiento y el funcionamiento de la democracia necesitamos una policía más capacitada, en mayor número, más jerarquizada y con todo el apoyo necesario. Por eso se tomaron varias decisiones y voy a llegar a tu pregunta. La primera fue cambiar la ley después de 30 años, la ley del 93.
generando todos los beneficios sociales para que ser un buen policía sea un buen negocio, futuro asegurado, para evitar o por lo menos intentar no caer en el campo de la corrupción. La segunda fue obviamente el crecimiento exponencial. De los 1.000 policías que sacábamos por año, pasamos a 5.000 por año. El 19 de diciembre saldrán los primeros 5.000 y van a ser 5.000 por año hasta el último año del mandato de Peña. O sea, vamos a dejar el doble de la policía que recibimos en número. Y la tercera fue equipar esta gran cantidad de policías que van a entrar. Dentro de esa lógica, entonces nosotros decidimos potenciar la policía. La SENAT tiene una función muy específica en la lucha contra las drogas. Nosotros vamos a hacer crecer la SENAT 10 veces más, pero la SENAT no va a trabajar en un desalojo, en la detención ni en la aprehensión de nadie, en combatir el crimen en la calle, en el campo. Tampoco puede despejar una ruta, tampoco lo puede hacer el ejército. Entonces, de alguna manera, nosotros evaluamos que con la limitada cantidad de recursos que todos los gobiernos tienen cuando asumen, la clave estaba en potenciar la policía. Dentro de esta visión, cuando se pensó en la posibilidad de que la DEA potencie la policía, nos gustó la idea. ¿Dónde estuvo, en honor a la verdad, o se generó tanta suspicacia? En que el viernes a la noche yo recibo una llamada del ministro de la MITIC y me dice, mira, va a salir en Washington Post de que la DEA se retira de Paraguay. Ese era el primer titular. ¿Por qué? Le dije, no existe eso. Lo que realmente va a hacer la DEA es trabajar solo con la policía y no con la SENAT. Que de hecho ya lo venía haciendo. Porque, bueno, entonces me dijo, mira, yo creo que tenemos que hacer primero una reacción rápida y ahora te pido que subas a tus redes institucionales que van a trabajar con la policía. Y mañana evaluamos el impacto, pero seguro hay titulares catástrofe. Efectivamente, ¿cuándo no? Los dos diarios y muy importantes del Paraguay sacaron titular de tapa, tal cual decías vos. La lectura de la gente que no hila tan fino es la DEA se va. Y esto es grave porque en Bolivia y en Venezuela creo que ha sucedido, pero la DEA no se va. La DEA no se va, suena un estribillo. La DEA no se va. Entonces, a partir de ahí necesitamos un complemento de la información y ponernos a disposición de la opinión pública a través de los medios. Ahí fue que se decidió hacer una reunión de prensa el sábado al mediodía, con reunión previa en el CODENA, que es quien nos congrega a todos, y ahí aclaramos una vez más de que lo que se estaba haciendo era un cambio de posición desde el punto de vista de la estrategia, porque cuando uno tiene cooperación internacional, y lo digo sin una gota de soberbia, el país tiene que pedir la cooperación que necesita. Agradecemos enormemente el aporte de los Estados Unidos. Tenemos una alianza inveterada de más de 100 años y mucho menos en un momento dado como este en que estamos teniendo, como quien dice, muchos goles metidos en este área. Ha caído cantidad de cocaína al récord. El Paraguay no produce 1 gramo de cocaína, entonces la clave está en evitar ser tránsito, por un lado. Y por otro lado, tenemos un dramático problema de consumo. Tenemos 90.000 jóvenes, Carmiña, de menos de 25 años, solo en Capital y Central, en manos de las drogas. Que a su vez, número que podrá corroborar mi ex colega, el doctor Euclides Acevedo, son responsables del 80% de los delitos que tenemos en Capital y Central aquí, a 30 kilómetros a la redonda. Entonces, ¿dónde hay que poner la fuerza? Hay que poner la fuerza en la policía. Y para poner la fuerza en la policía, nosotros tenemos una dirección de narcóticos, pero que no tenía, en honor a la verdad, la atención privilegiada que tenía con la SENAT. Entonces la idea es, obviamente, señores Embajada Americana, señores DEA, vengan a darnos una mano porque la idea es tener una policía fuerte, robusta, profesional, despartidizada, que se encargue del funcionamiento de la democracia cuando empiecen los movimientos telúricos políticos, partidarios y electorales dentro de 2 años en las municipales. Esa es la apuesta. Y también, aprovechando la entrada para generar, tengo en mis manos la carta que mandó el ministro Jalil, que tiene fecha del 6 de diciembre, que es viernes, ¿verdad? Y también hay que decirlo, esta carta es pública. O sea, no tiene ningún, si dijera arriba reservado o si dijera comunicación interna, pero realmente el Washington Post, el ABC, GEN, cualquiera publica la carta, no tiene tampoco secreto. Y leyendo el texto, lo que se hace es confirmar que en el 2008, gobierno del presidente Lugo, ya arrancó el trabajo conjunto DEA-SENAT.
En el 2016, el presidente Horacio Manuel Cartes Jara tenía otro convenio ampliado y en el que ya figura la policía. Nada nuevo. Pero si seguimos leyendo, porque estos antecedentes están mencionados en la carta, 2017 se amplía más aún, entra la Corte, la CONATEL, la Fiscalía General del Estado y la Policía Nacional. Y termino con esto, ¿verdad? Finalmente, en la parte final, agradece sinceramente las relaciones construidas, etcétera, etcétera. O sea, si alguien tiene intenciones de que el gobierno confronte con la embajada por las diferencias que todo el mundo conoce. Hay que entender una cosa, la embajada americana, el gobierno del Paraguay, más allá de las personas que circunstancialmente estamos al frente, tienen un lazo histórico y que va a profundizarse y que desde el punto de vista de la policía, nosotros le vamos a sacar en el mejor sentido de la palabra todo el jugo posible a la DEA porque necesitamos potenciar el área antidrogas de la Policía Nacional por las razones que dije. Con respecto a la nota del Washington Post, ya le doy espacio al resto. Quiere decir que hubo un poco de amarillismo, la nota del Washington Post, al referirse de que un funcionario de la Senat dio esta información, porque usted está diciendo que es información pública, no es que hubo un funcionario que filtra esta información para que el Washington Post sea el primero en comunicar esto. Claro, ahí sí hay una cuestión quizás, pues ustedes son periodistas. No sé si amarillista, pero sí. No, pero quizás ustedes son periodistas, saben mejor. Cuando una noticia de esta se filtra un minuto después, cualquiera puede sacarle una foto y mandar a cualquier lado. Y eso corre como reguero de pólvora. Y por eso es que si vos ves la hora y la fecha de mi tweet es el viernes a las 11 de la noche. Ya como una especie de vacuna previa, conociendo un poquito el medio en el que estamos, y después consideramos que fue insuficiente mi tweet, entonces hicimos la conferencia de prensa porque no teníamos nada que ocultar y queríamos dar la cara. Quizás, solo quizás, hubiese sido diferente si nosotros hubiésemos entregado la nota a todos los medios y entonces íbamos a estar en una posición más cómoda. Parecía que no estábamos reaccionando, sino comunicando previamente, y ahí quizás fue un error involuntario, fruto del ritmo al que vivimos, ¿verdad? O sea, los que pasaban por este cargo saben que uno a veces pierde noción de las horas, los días. Por darte un ejemplo muy cortito, hoy amanecimos de madrugada con la historia de Britim y este asunto del secuestro, y uno mira el reloj y son las 3 de la mañana y está buscando 2 o 3 secuestrados, y hasta que no aparecen con vida, no se encuentran los autos, no hay víctimas, no se robó dinero, no descansa. Bueno, estas cosas suceden. Y nosotros tenemos un equipo de seguridad que funciona muy bien, donde está Cíbar Benítez, que es un hombre respetado y respetable dentro de las Fuerzas Armadas. Y a todos nosotros nos agarró a contrapié el hecho de que salga por otro lado antes que salga de nosotros. Por eso intentamos empatar con la conferencia de prensa. Bueno, y hoy estamos dando la cara como lo vamos a hacer todas las veces, porque realmente hay suficientes elementos como para evitar un desgaste, una confrontación o un error comunicacional que nos perjudique como país, ¿verdad? Ministro, si la idea va a ser reforzar la tarea del SIU Policía Nacional, ¿cuál va a ser el rol a partir de ahora en ese aspecto de la Senat? Porque es un aspecto que no se aclaró muy bien, aunque entendemos que la lucha antidroga dentro del territorio paraguayo y probablemente también en la frontera tenga otro cariz. Pero si se refuerza por un lado, se debilita en este caso la Senat. Por eso quería saber cuál sería el rol nuevo que pudiese tener dentro de esto. Te voy a dar mi opinión. La Senat que antes era DINAR, está creada por ley y tiene una función específica, prevención y represión en términos así duros y secos. Pero son 300, ¿no? 300 altamente capacitados y te diría hasta para operaciones especiales, ¿verdad? Entonces, en esta visión preliminar, porque te repito que estamos evaluando permanentemente cómo potenciar la policía, yo creo que se van a hacer cargo de las operaciones de mayor volumen, ¿verdad? Y nosotros vamos a trabajar en un dolor ajeno, propio y familiar, que es el tema del microtráfico que está tan extendido, y tener las competencias dentro de la policía, porque hoy por hoy, y voy a decir una
un sincericidio, ¿verdad? La policía no tiene todas las competencias que necesitan todos los departamentos. A ver si nos entendemos. O se te roba un auto en Paraguarí y se trae automotores de Cazapá. Vos tenés problemas de droga en Itapúa y viene el equipo antinarcóticos de Guairá. Lo ideal sería que en cada departamento vos tengas automotores, antinarcóticos, inteligencia, prevención y seguridad, antiabigeato, para que cada departamento diseñe su política criminal departamental, porque Ñembucú no es lo mismo que Guairá, menos que el Chaco. Este es el proceso de crecimiento ordenado y dentro de este paquete sucede esto. Entonces, cuando el ministro Jalil planteó que tenía 20 personales afectados trabajando directamente con CIU Senat y nosotros teníamos a la vez CIU Policía, entonces surgió la posibilidad y yo cada vez que viene algo para la policía levanto la mano, ¿verdad? Porque soy consciente de que cuando entren 5.000, Richard, yo te pregunto, le dije al comandante el otro día cuando recorrí con ellos el operativo Cacupé, comandante, ustedes se dieron cuenta, le dije a toda la cúpula, ¿verdad?, que el 19 de diciembre salen 5.000 nuevos policías y el 20, como son a su orden, van a presentarse ante el comandante. ¿Dónde voy y qué hago? Y son nuevitos, recién salidos. A tal comisaría, al INSE, antinarcótico, a inteligencia, ¿a dónde van? Hay que ordenar todo ese esfuerzo y hay que liderar todo ese esfuerzo y vamos a necesitar ayuda. Y vos tenés un equipo especializado en lucha contra drogas, entonces vamos a estar mucho más fuertes para fortalecer ese área en todos los departamentos. Porque no te olvides que como equipo, nosotros, por ejemplo, cuando tenemos operaciones binacionales con Brasil, Ágata, Basalto 1, Basalto 2, lo que hacemos sencillamente es que Brasil baja todas sus tropas del lado de la frontera seca en Canindeyú y nosotros bajamos de este lado toda la Senat y toda la policía antinarcóticos, todos los helicópteros que tenemos y se cortan toda la marihuana y del otro lado también. Y en esos trabajos hacemos conjuntamente. Pero cuando haya que hacer alguna operación en la que yo interpreto que hay que hacer mover equipos, comandos e intervenciones puntuales, yo creo que la Senat va a ser un equipo élite especializado, porque estos fueron entrenados en Virginia. 5 semanas, cobran más, tienen mejor equipo, tienen mejor información y eso es lo que va a hacer que la policía tenga las competencias que tenía la Senat también. Enrique. Yo quiero, si me permitís, disculpa la interrupción, quiero sumar a lo que está diciendo el ministro, que me parece está explicando esta cuestión de manera brillante, pero es muy importante poner en destaque que no se está desviando una cooperación que es muy importante para el gobierno del Paraguay, que es la colaboración de los Estados Unidos en la lucha contra las drogas. No se la está desviando para llevarla a una oficina intrascendente dentro de la administración pública. Se la está llevando a la institución que más va a crecer en los próximos años en materia de recursos, en materia de equipamiento, en materia de talentos, de recursos humanos propiamente. Bien explicaba el ministro, recién se está quintuplicando la cantidad de egresados de la policía cada año. Y al término de este gobierno, básicamente, habremos duplicado la cantidad que hemos recibido, ¿verdad? Eso por un lado. Y segundo, porque también he escuchado mucho que se trata hasta con un poco de menosprecio en algunos medios de comunicación el tema del microtráfico, cuando en realidad nosotros como país estamos pasando por una realidad lacerante. Y cualquier familia que tenga un miembro adicto a las drogas sabe el daño que está causando el microtráfico. Entonces abordan esta cuestión como si, como gobierno, dejáramos de ocuparnos de los grandes peces gordos y empecemos a ocuparnos solamente, entre comillas, del microtráfico. ¿Cuáles son los números que tenemos en microtráfico, ministro? El 80% de todos los delitos que hoy se cometen en Asunción y Central están vinculados al microtráfico. Sí, y cambió el enfoque, hay que decirlo, porque en otras épocas, cuando los vecinos encontraban un microtraficante o un adicto dando vueltas por la plaza, acá hay una boca de fumo, qué sé yo, entonces lo que iba la policía, lo cargaban a la patrullera, cariñosamente lo llevaban a un calabozo y a las 3 horas
este chico se estaba rompiendo la cabeza contra la reja o la pared, Claro. pues quería seguir consumiendo, ¿verdad? Lo tenía que liberar de vuelta, si un fiscal en 6 horas no liberaba o se hacía cargo de él. El tratamiento es voluntario, tampoco le podés posar una camilla, o sea, es un drama difícil. Ahora con el programa Sumar, la policía le lleva a un especialista que está preparado por Tere Barán en algunos de los centros de salud y ese le hace un diagnóstico precoz y una atención primaria para que ese chico tenga un tratamiento ambulatorio para intentar recuperarlo para su familia y la sociedad. Es un enfoque de salud pública, es diferente. Y la policía Multidimensional. cumple una función en esta tarea. Entonces lo que dice Paula Claro, no es porque- un tema menor porque son miles. Encerrar a un adicto es peor para la fisura, ¿verdad? Es Como peor. se conoce. Ahora, Y tampoco venga. estamos preparados, perdón, porque quiero hacerle una... Tampoco estamos preparados porque ¿dónde metemos 90.000 chicos? Y un dato que yo ya lo dije una vez con Benjamín, me miró como si fuera un extraterrestre. Cuando yo hablé con el doctor Fresco, me dijo que solo hay 150 psiquiatras en Paraguay, en todo el Paraguay. O sea, no estábamos preparados, es como una pandemia. No tenemos muchos adictos, especialistas en adicciones. Ni centros Entonces se que está lo haciendo atiendan. un curso de preparación para profesionales de la salud, aunque sea ginecólogo o Benja, le están enseñando cómo darle un tratamiento para contención primaria. Estamos en una situación difícil, nadie lo quiere ver, pero tiene razón, se hunde una familia entera detrás. A mí me parece todos estos temas que se están planteando cruciales, creo que tenemos que volver sobre ellos, pero volvamos un punto atrás, un paso atrás, en el sentido de que desde el sábado se está proyectando la imagen de que se desató o se va a desatar una crisis casi bilateral a raíz de la salida de la DEA, que es como se presentó el tema, la suspensión del acuerdo de cooperación. Y para cualquier ser racional, renunciar a la cooperación es absurdo, ¿verdad? En los términos que vos planteás, de luego, la cooperación que necesitamos. Porque la cooperación tiene que ver con que se tratan de delitos transnacionales, que deben ser abordados de esa manera. Lo charlamos muchas veces con Enrique, con Euclides en su momento. Y Pero donde aquí- no podemos solos. Y no podemos solo en una parte de la historia, en otra parte sí, depende exclusivamente, casi exclusivamente de nosotros, ¿verdad? Ahora, ¿no hubiera sido más fácil para evitar tanta confusión, porque se generó con deliberada mala intención mucha confusión, salir y decir, mire, ¿qué pasó con la DEA? La DEA en su momento en el gobierno de Lugo impulsó la creación de un organismo que se llama SIU. Un servicio de inteligencia que maneja información muy sensible, opera en nuestro país, pero con un margen de discrecionalidad y autonomía muy alto. Es decir, funcionaba de manera irregular en ese sentido porque la seguridad tiene que ser monopolio exclusivo del Estado paraguayo y de nadie más. Lo que se va a hacer ahora es regularizar esa situación y que ese organismo, promovido por la DEA en su momento, año 2010, dependa, se discipline, se subordine a los organismos del Estado paraguayo y al órgano de seguridad principal, que es de la seguridad, maneja la seguridad interna, que es la Policía Nacional. Punto. ¿Quién puede salir a protestar por esta cuestión, Dios mío? ¿Por qué no se plantea en términos así breves, directos, ¿verdad? Y cualquier persona con una mínima capacidad de raciocinio hubiera entendido, Enrique. Pregunto. ¿O no es así? No. Yo creo que tenés razón. No tengo más nada que agregar, como se dice normalmente. No más preguntas, señor juez. Pero también te quiero decir que es un tema no menor, que la cooperación internacional, que como dije, nosotros tendremos y seguiremos teniendo, tiene siempre la prioridad nacional. Voy a decir otro ejemplo para entendernos. El embajador de Corea, que es un tipazo, un día me encontró, mala suerte para él, porque yo hablo mucho, ¿verdad? Me encontró ahí en un evento, ¿verdad? Y me dijo, me contó todo lo que están haciendo por Paraguay y los montos que están gastando. Y yo dije, ¿y cuántos programas de seguridad tienen? Y me escuchó un silencio espeso. Y
Y me dijo, no tenemos ninguno. Bueno, entonces, embajador, ¿qué podemos hacer junto a lo que usted diga? Como es coreano, al día siguiente me cayó un responsable de la embajada, nos pusimos a revisar otro punto flaco, el 911, que es mundial, ¿verdad? Bueno, 15 días después cayeron 10 coreanos, pero de primer nivel, y revisaron todos nuestros 911. Y bueno, y se van a invertir 10 millones de dólares en cooperación internacional en lo que la Policía Nacional o el área de seguridad necesita. El mismo tema acá. La única diferencia es, como decís vos, que después de 16 años se va a optar por potenciar lo que el gobierno quiere y no precisamente como venía haciendo, ¿verdad? Entonces yo creo que, como decís vos, no hay mejores palabras para decirlo, en el buen sentido de la palabra. Nosotros, inclusive, si vos mirás el organigrama, y no quiero que se enoje conmigo el ministro Jalil, la Secretaría Nacional Antidroga con rango de ministerio no es el Ministerio Interior, que es ministerio. Claro. Porque el ministerio hay 12 nomás, y ahí estamos los ministros, y los ministros, el gabinete. En las reuniones de gabinete normalmente no participan, o sea, si lo vas a mirar de ese lado también, subir el nivel de cooperación con los Estados Unidos. A propósito de todo lo que estamos charlando, ¿qué opinión tenés, Euclides, como ex ministro del Interior, con todo lo que está ocurriendo ahora y con este tema de la DEA? Controversia. Sí. Real y ficticia. Creo que la explicación ordenada del ministro del Interior me exonera de todo comentario con esta apostilla. Y más de uno de ustedes que me suelen entrevistar, yo soy un estatista convencido. Y estoy convencido de que el espinazo de la existencia de un Estado es su seguridad. Su expresión civil y brazo de la justicia, la policía. La SENAT siempre fue una especie de prótesis en materia de seguridad que terminó rivalizando con la policía, escondiendo información, a veces compartiendo o no, y ahí viene una especie de bacteria internacional que se llama DEA, que efectivamente Venezuela y Bolivia los echaron. Acá no se los echó, acá simplemente digo, señores, la cooperación se va a orientar de esta manera. Es decir, me hubiera gustado que en vez de esa conferencia de prensa hubiera hablado solamente el ministro del Interior y decir lo que dijo, que aclaró perfectamente. Y fíjense ustedes, se aborda nada más y nada menos que el tema de rehabilitación de los 90,000 adictos que tenemos en un territorio limitadísimo de nuestra república. Pero tenemos que convencernos, la Policía Nacional es el único órgano encargado del orden interno, de prevención y de represión si hace falta. Por lo tanto, esto de que la DEA como cooperación, el Estado paraguayo es el único que puede orientar esa cooperación. La cooperación no puede ser extorsiva, la cooperación no puede ser politizada y tampoco orientada a fines inconfesables. En ese sentido, creo que la DEA tiene que someterse a la política criminal del gobierno. Mi interpretación sería que esa suerte de celo que existe entre la SENAT y la policía antinarcóticos, por ejemplo, sería culpa de la DEA. No es culpa de la DEA, pero la DEA jugó de alguna manera con eso. Siempre se entretuvo. Porque no nos olvidemos, ¿ustedes creen que solamente la SENAT o la policía está intoxicada por algunos rasgos de corrupción? La DEA también tiene agentes corruptos. Aquí y en cualquier parte del mundo. Pregúntenle a los turcos o pregúntenle a la antigua Europa del Este. Es decir, acá lo que nosotros tenemos que potenciar es nuestro servicio de inteligencia, ministro, para que te suministre a vos la suficiente información para decir, señores, los tiros van para acá. Y no hay nada que hacer, eso es incuestionable e indiscutible. Pero además hay una cuestión que también hay que promover la discusión y aclarar algunas cosas, porque lo que expresaron los medios de comunicación y estas personas que al arranque del programa aparecían en placas, habló también es Lucio. la cultura más repudiable de la sumisión y el criadazgo como forma de operar diariamente
subordinado a todo lo que venga de afuera, en particular de Estados Unidos, obviamente como si fuera lo único que importa, el faro que ilumina la humanidad. Y mintiendo, en parte, porque se presenta como que el narcotráfico se convirtió en un problema ahora. Y le sacan la cola de la jeringa nada más y nada menos quienes en su administración, al frente de Senado, de órganos de inteligencia, vieron cómo se expandió el narcotráfico en nuestro país y se convirtió el Paraguay en un país simplemente de tránsito, en un centro de acopio y distribución internacional de droga. Nunca cayeron en Europa decenas de toneladas de cocaína que partieron de Paraguay. Y eso es lo que cayó. Entonces se presume que podés multiplicar por 7, 8 o 10 la cantidad de cocaína que pasó por Paraguay. Y pasó frente a las narices de quienes supuestamente son Superman. Y la DEA no es Superman. Y no está ganando tampoco la batalla contra el narcotráfico, que se expandió a nivel planetario. Entonces, le mienten a la población presentando una situación como si fuera actual, que se desató en el presente y no tiene antecedentes, que en realidad fue antes, y le vuelven a mentir y te pintan como el peor de los desgraciados porque rompes supuestamente lanzas con Superman. Y ni rompiste lanza ni son Superman. Entonces, estas cosas yo creo que también hay que responderlas con claridad, sin ningún tipo de temores. Es decir, están mintiendo. Las cosas no fueron así. Bueno, ahí tenemos los archivos, como dicen, son los hechos objetivos, están grabados, están filmados. A mí me tocó ser senador, estaba en la vereda enfrente 5 años atrás y me cansé de denunciar 1.500 pistas clandestinas en el Chaco que pasaban por la única ruta seria que tenemos, por el único puente que en la época había, que se acopiaron en Central y se fueron dentro de latas de pintura, instrumentos musicales, madera, soja, hasta carne, y pasaron 60 toneladas en 10 meses, que nadie vio acá, ni la Marina, ni la Policía, ni el Ejército, ni la DEA, ni en la Senat, nadie. Es más, tengo todavía una resolución que a cuenta una reestructuración, sacó el servicio de canes y de controles en los puertos. Yo hablé tengo que decir los nombres de una familia históricamente trabajó en el área de puertos, que son los Dos Santos, que tienen uno de los puertos más grandes. Y de rodillas o de maíz nos pedían, una vez que asumía que yo fui designado, pero todavía no era ministro, me pedían que por favor restablezcamos el servicio de control en los puertos, porque su negocio es el flete, ¿verdad? Esa fue orden de Yucio que habló, que después le voy a compartir. Efectivamente, entonces yo veo que acá hay una gran voluntad. Nosotros tuvimos como antinarcóticos buenos resultados, como SIU Policía tuvimos buenos resultados. Se encontraron 3.000 kilos metidos en arroz al inicio del mandato. Después encontramos el cargamento más grande que iba a pasar por aeropuerto. Insólito que hayan pagado luego flete para harina de almidón para ir por vía aérea, ¿verdad? Pero teníamos 7 horas para interrumpir el cargamento. El presidente de la República me preguntó como abogado, ¿qué pasa si cortamos eso? Porque ya pasaron los controles. Y le dije, lo peor que nos puede pasar es que la empresa nos demande porque afectamos su buen nombre o tengamos que pagar los daños que estamos haciendo. Pero lo más grave es que otra vez se encuentre esto en España y en Holanda, donde está destinado. Entonces me dijo, abrí. Me fui al aeropuerto, se abrió y se encontró casi 1.000 kilos dentro de harina de almidón. Y eso fuimos nosotros, digamos, los paraguayos, los que de alguna manera, ante el conocimiento de esas circunstancias, lo hicimos. Por eso yo rescato lo que decía Benjamín, es cierto, ¿verdad? No, la idea de hacer algo de leña del árbol caído o culparle al gobierno anterior, no. Pero cuando de repente empiezan los discursos moralistas y cuando sucedió lo que sucedió, bueno, entonces tenemos el derecho también a contestar esto para que no quede como que el silencio omite alguna respuesta. Yo te diría que la cooperación internacional va a continuar. Nuestra relación con la embajada americana es cada vez mejor, pues yo no les quiero decir a ustedes la cantidad de delegaciones que hemos recibido. Y a todos le hemos dicho lo mismo, ¿verdad? Este gobierno, con aciertos o con errores, tiene clara la idea que mencionó el doctor Acevedo.
O sea, la labor primigenia del Estado es la seguridad. Sin seguridad no hay inversión, sin inversión no hay desarrollo. Es el ABC, es la razón del Estado. Entonces, apostar a la seguridad es una apuesta no de discurso, es real. Por eso es que yo cargo sobre mis espaldas la gran responsabilidad de hacer un crecimiento ordenado de la policía, que también tiene sus vicios y estamos luchando contra ellos. Hay más de 100 tipos presos en la Guardia de Seguridad, son policías. Hay de todo ahí. Tenemos 1000 tipos sumariados, son de la policía. Todo el primer anillo, incluyendo el comandante, ha pasado por el polígrafo cuando yo asumí. Y ahora los nombres que están yendo al Congreso también fueron poligrafiados. O sea, acá no hay tutía. Puede ser que algunos sigan metiendo la mano en la lata, pero un día que le agarremos la cola, se fue. Va a perder todos los beneficios que conseguimos con la ley de modernización policial. O sea, esto y aquellos pescadores en ríos revueltos oportunistas que pretendan decir de que con esto se va a perjudicar la cooperación, no. Pero nos vamos a sentar en la mesa, mirarnos tiernamente a los ojos, decir, miren, esto es lo que nosotros necesitamos. Ustedes que son la potencia más grande del mundo, con todo respeto, nos tienen que ayudar en esto, que es potenciar el área antinarcótico de la policía, que está debilitado en relación a lo que tuvieron con la Senat, y la Senat va a seguir funcionando en lo suyo, en la especialización, en las operaciones, sin ningún tipo de problema, ¿verdad? Ya todo lo que aprendió en 16 años lo va a implementar, tampoco es que van a arrancarle el cerebro todo lo que aprendieron, ¿verdad? Euclides, adelante. Sí, antes de que te marches, ministro, ¿no sería bueno revisar el relacionamiento entre Senat y el verdadero órgano de seguridad del Estado, que es el Ministerio del Interior? Porque si bien es cierto, el secretario de la Senat tiene rango de ministro, no es ministro. Constitucionalmente no lo es. Si bien es cierto, la Senat fue creada por ley, no puede, a mi modesto juicio, no depender orgánicamente del Ministerio del Interior, porque si no, es Ministerio del Interior 2, es agencia o factoría de la DEA 2, o es reflejo, kiosco de la Embajada Americana. No. A mí me parece que hay que ir ordenando, centralizando, y creo que tu buen relacionamiento con el ministro Rachid te va a permitir, creo, poder armonizar eso, ¿verdad? Y al mismo tiempo también que la Fiscalía coordine su labor con la policía, porque acontece que hay fiscales que tienen muy buenas intenciones, pero no tienen el entrenamiento investigativo como para dirigir la política criminal. Entonces, oye, apala tanto, ministro, espérate con acá en Mozambique. Pero no es trabajo interinstitucional justamente el Ministerio del Interior con la Senat. Los comentarios de Euclides me ponen la pelota sobre la raya de cal, va a venir a darle un puntapié feroz, ¿verdad? Y tienes razón, hay países, y yo aspiro a que Paraguay tenga un Estado cada vez más eficiente, ¿verdad? Que el servicio público llegue al ciudadano más rápido, más barato y sin demasiada burocracia. Hay países como Brasil que ya han resuelto ese problema, por eso tienen la policía penitenciaria. Jerárquico, obediente, no deliberante, no hay sindicato, no hay de pelote, todo el mundo obedece. Policía rodoviaria, se encarga lo que es nuestra patrulla caminera, también depende del mismo órgano. Hay otros que ya han fusionado, como Colombia. La seguridad interna de Colombia, claro, su historia y las FARC los obligaron, depende del ministro de Defensa. Acá uno busca el traje que le calce. Yo creo que más tarde o más temprano vamos a tener que ver la forma de coordinar. De hecho, hoy funciona como equipo. Migraciones antes dependía de nosotros, y vos sabés, ahora tiene ley propia, pero Jorge Cronenwetter y Jalil Rachid hablan más conmigo que con mi señora. Y yo hablo con Cibar, y a su vez hablamos con Marco Alcaraz, que es el secretario de Inteligencia. O sea, el presidente es un hombre de equipo, y desde el día 1, porque a mí me pidió que de alguna manera armemos un equipo, porque está convencido, y los hechos lo demuestran, que los equipos son los que funcionan. Él está seguro que hace 25 años, 2003 más o menos, se formó el equipo económico. Entonces terminó la pelea entre el Banco Central y el Ministerio de Hacienda, se estabilizó la nave. Ahora se formó el equipo de seguridad, así como tiene el equipo social, que lidera Tadeo por todo lo que tiene que ver con las demandas ciudadanas. Yo creo que a la larga, Euclides, ese
esa discusión se va a dar ministro, en el dibujo del nuevo Estado. Claro, y hay que dibujar eso porque ahora lo que está señalando es porque hay empatía entre tus interlocutores. Sí, sí. Andá vos tenés una Yura Galleta que esté al frente de la Senat y vos que tu carácter también amoroso no es. El perjudicado y damnificado va a ser el ciudadano. Y un seguro. comentario corto abonando esta reflexión de Euclides. Ustedes se fijan y en la historia de la Senat hubieron de los 3 tipos de directores o ministros o con ejercicio. Hubo civiles, hubo militares y también hubo policía. Así mismo. Y no siempre funcionó bien y entonces porque el problema es estructural, no es personal. Hay algo que hay que revisar ahí, cuándo y por qué se creó la Senat, cómo se hizo, porque la verdad es que se encargó de una de las áreas que la policía tiene dentro, ¿verdad? Esto sucede también con el ejército en el tema de la prefectura naval, el espacio aéreo y también el control del contrabando. Y entonces se creó la DENIT, que al final absorbió la aduana y compañía y está generando resultados a corto plazo. Por eso que el Estado tiene que ser creado y funcional en relación a lo que el ciudadano necesita, no en función a lo que el poder quiere. Es así, y en función a lo que establece nuestra Constitución como Estado independiente, soberano, y la seguridad es el punto de partida justamente para ejercer esa soberanía, o es uno de los aspectos cruciales en el ejercicio de la soberanía. Y te decía, a mí me parece súper bien y reivindicable, fácil de explicar, decir lo irregular se va a regularizar. No puede ser que se llame DEA, se llame Policía Federal de Brasil, Policía Federal de Argentina o de donde fuere, actúe de manera autónoma, bajo ningún punto de vista. Eso se va a regularizar y eso está muy bien. Es más, tanto era la discrecionalidad de estos organismos, o de este en particular, que vos mismo decís, se le abrieron las puertas no solamente de la Senat y la Policía, de la Fiscalía, de distintos órganos, como para que los hombres, fulano, necesito una orden de allanamiento a las 3 de la madrugada. No importa de quién es, después te cuento. ¿Verdad? Entonces, si eso se va a revertir, que es lo que me parece que a eso apunta la decisión, es incuestionable. Después, no creo que sea sencillo, porque las políticas de injerencia e intervención se dan de múltiples maneras. Pero esta era una manera institucional aceptada oficialmente por nuestro país, como parte de esa cultura de sumisión que decía. Y hay Entonces, dos muy bien que se contextos, cambie. Benjamín, que me gustaría mencionar como para que la ciudadanía tenga todavía más de dónde picar en la mesa, ¿verdad? Uno es que, no es ni un secreto, los Estados Unidos están en plena transición. O sea, el 20 de enero asume un nuevo gobierno. Y el otro es que nosotros tenemos un año de gestión probado con aciertos y con errores. Ya estamos más o menos en condiciones de decir, esto hay que ajustar, esto hay que aflojar, aquí nos equivocamos. Y yo creo que esa evaluación se va a dar en enero y en febrero, en que el Congreso entra en receso. Entonces el Ejecutivo va a tener más tiempo, quizás, porque la relación es muy dinámica, para hacer una evaluación serena, cartera por cartera, de nuestros aciertos y errores personales y también de lo que ha funcionado y lo que no ha funcionado. Por eso es que yo creo que esto nos tiene que ser mal interpretado y tomado a la tremenda. O sea, Pero es importante la aclaración. claro, por eso es importante la aclaración y por eso es que estamos acá agradeciendo tantos minutos tan valiosos en Telebra. Ahora, antes de despedirlo, ministro, y de leer lo que dijo el exministro de la Senat y del Interior, Arnaldo Yucio, yo noté una especie de friega de parte de Euclides hacia la Senat. ¿Puede ser eso? No, pero de alguna manera Porque yo fui como que damnificado dos por veces- esa rivalidad. Ah. Coño, mi base vi la información y hace años mía y ¿Quién era Entonces, ministro de la ¿quién Senat? es el perjudicado? El Yucio. ciudadano. ¿Por qué? Porque hay una cuestión institucional que no está clara. Entonces, se mezclan los tantos. Yo no. Pero eso yo- depende yo- de quién está al yo- frente yo de la no- Senat. Yo ¿o no recurro nunca a la venganza, pero siempre apelo al desquite. No, como dice Mirta Legrand, no soy rencorosa, pero soy memoriosa. Por ahí. A veces deliberadamente me olvido, transitoriamente.
Muy bien. Pero yo creo que eso también guarda un poco de relación con el grado de involucramiento que tiene la cabeza del Ejecutivo con la gestión. Porque más allá del diseño institucional que podamos tener en este tema, como decía el ministro Riera, en el Brasil todo depende de la Policía Nacional. Acá tenemos una secretaría cuyo titular tiene rango de ministro y que se ocupa específicamente del tema drogas, pero en puridad. Y una característica del gobierno del presidente Peña es el trabajo en equipo. El presidente Peña es un hombre de equipo, él lo dice siempre, y quien no sepa trabajar en equipo no puede formar parte de su gobierno. ¿A qué voy? A que esa fórmula que ha resultado exitosa en el pasado y sigue siendo exitosa en el presente, que es la existencia misma del equipo económico que nos decía el ministro Riera, se traspola a todos los temas que son estratégicos para el país. El CODENA se reactivó durante la presidencia, durante el inicio del gobierno del presidente Peña, y él mismo preside las reuniones del CODENA, el Consejo de Defensa Nacional. Lo mismo ocurre con el Gabinete Social de la Presidencia, donde hay más de 20 instituciones que tienen indicadores de cumplimiento sobre los cuales el presidente está con la lupa y guarda en relación esos indicadores con la reducción de la pobreza, ni más ni menos, ¿verdad? Que es otro fin principalísimo que tiene que ocuparnos. Y así con absolutamente todos los temas. Y un ejemplo que no es común: 2 meses antes de las marchas campesinas que se hacen religiosamente todos los años, hace más de 30 años, la pregunta simple fue, ¿qué vienen a reclamar? ¿Verdad? Y salió alguien y dijo lo de siempre: tierras, créditos, apoyo técnico, qué sé yo. Bueno, entonces, ¿qué podemos hacer? Y yo sencillamente dije, bueno, la fórmula del ministro del Interior es siempre adelantarse, ¿verdad? Vamos a escuchar allá, ¿por qué tenemos que esperar que venga acá? Hoy se convocó al sistema MAC y vino el Infona, vino el Banco Nacional de Fomento, vino el ministro de Agricultura y Ganadería, vino el Crédito Agrícola Habilitación, en fin, todo el equipo, CENAVE, DETAVE. Ahí, ministro, entre paréntesis, hay mucha gente que ni siquiera sabe lo que es el sistema MAC. El sistema MAC, el sistema del Ministerio de Agricultura y Ganadería, que también sufrió una serie de podas, pero vinieron todos, vino el MADES, bueno. Entonces se hizo una visita una vez por semana, 2 meses antes, y de los 10.000 que venían a reclamar quedamos en 2.300, porque 8.000 ya recibieron respuesta en finca, digamos. Y yo creo que ese es el secreto, ¿verdad? Antes de cerrar, ¿verdad? Quiero compartir lo que decía hoy el exministro de la Senat, exministro del Interior, Arnaldo Yucio, que creo que hay como una especie de furcio porque leí y releí, y bueno, cada uno interpretará, y quiero escuchar la interpretación obviamente tanto de Euclides como de Riera y del resto del panel si quiere opinar. Decía, puede ser el detonante de algo que inició hace un tiempo. Yo creo que tuvo que haber ocurrido algo que fue un detonante. Tuvo que haber detonado algo, pero como consecuencia de una mecha que se fue encendiendo. Algo muy grande tuvo que haber ocurrido, estamos especulando porque no son claros en dar la información. Algo parecido, algún tipo de información encontrada, requerimientos encontrados, tuvo que haber encendido esa mecha porque no se entiende por qué la razón de ser de la Senat. Porque la Senat es lo mismo que la DEA. Primero salió a explicar de que los agentes de la Senat son iguales que la DEA, que no son ni policías ni militares, sino que son agentes especiales. Y luego explicando que él pasó por ambas instituciones, que la calidad de analistas que son entrenados y que los agentes de la Senat son capacitados por la DEA y que Estados Unidos fue justamente la DEA quien eligió a Paraguay para incorporarlo a este programa, lo cual no fueron muchos países, llegando incluso a ser hasta 15. Cuando él dice... puede ser el detonante de algo que inició hace un tiempo. Para mí acá hay que empezar a leer entre líneas y analizar, y si eso tiene audio, obviamente debe ser otra interpretación. No sé qué opina ministro o Euclides. Lo peor que se puede hacer en materia de inteligencia es la especulación. Y la especulación queda en el mundo de la hipótesis. En el campo de la inteligencia lo que vale es la información. Otra cosa es la noticia, otra cosa es el rumor. Washington Post es noticia, no necesariamente información.
Entonces vos podés decir hay un detonante, eso puede ser un elemento hasta mediáticamente provocativo, pero con la explicación que se acaba de dar, Claro. está la incógnita, está despejada. Simplemente acá lo que se ha dicho, señor, la cooperación va a tener este sentido. La ministra Carro explica que se trabaja en equipo. Ojalá que ese equipo no esté contaminado por los apetitos estacionales de la corrupción que hay. Y que hay que ir también desactivando eso para el beneficio del gobierno y por lo tanto de la ciudadanía. Yo no le doy mucha importancia a esa declaración, Carmiña, porque es casi una provocación por la vía de la especulación. Pero no sé cuál es el detonante, Yo no creo sé que cuál sí. es el bocadillo que se prendió. El detonante de hace un tiempo puede ser él. Además, 45 minutos de programa demostraron que lo que dice este tipo es absolutamente falso. Y no solamente, a eso habría que agregar que este señor es el que menos autoridad moral tiene para hablar del tema narcotráfico. Por Durante eso. su gestión creció el narcotráfico en Por Paraguay eso. y él tiene vínculos directos personales con jefes del narcotráfico. Misteriosa y sorprendentemente no está procesado por narcotráfico, pero debería estarlo. ¿Por qué? Ahí están sus relaciones con Marcus Vinicius Espíndola, Y ahora con el alias hijo de Lalo, ¿no? Marqués de Pau, y ahora con el hijo de Lalo. Dice que Entonces no se la verdad acuerda. es que ya a esta altura hablar de ti se me parece Yo- innecesario. Yo estoy siempre Disculpen mi- atrás de que me metí por la todo ventana, lo que dice ¿eh? Yucio, ya me salta una alarma porque cuando llegue su juicio voy a ir con ororo. Ministro, ¿algo? No, yo creo que tampoco merece gran comentario, ¿verdad? Yo a veces lo que me sorprende sí es la osadía de hablar, ¿verdad? Yo si estuviera en situaciones estaría cuerpo a tierra en un submarino a 20.000 pies, rezando para que se olviden de mí y tratando de que venzan los plazos de los procesos que están abiertos, ¿verdad? Eso sí te diría, y de repente es muy llamativo. Y también hay una cosa que decir, cuando se produce un gobierno de transición, hay un desplazamiento interno invisible entre los que llegamos y los que todavía se quedan. Algunos van al conocido, remanido y desagradable freezer, ¿verdad? Con un gorrito y una bufanda. Y naturalmente, como les queda mucho tiempo, porque uno no confía en ellos, entonces conspiran, sacan un montón de cosas, es imprevisible. Pero el desafío está en que liderar ese grupo y darle un condimento y un sentido y hacerles entender que tienen dos opciones. O se vuelven funcionarios públicos profesionales y trabajan para el Estado paraguayo para que cuando este ministro se vaya y venga otro, se sientan útiles a los demás. O sencillamente tienen que salir afuera a trabajar en el sector privado, porque realmente adentro hacen mucho daño, ¿verdad? Porque el sueldo les paga el Estado paraguayo. Entonces, esta es una discusión sin fin. A mí me pasó, ya quizás por el kilometraje acumulado, esta es mi cargo número 16 y no toda mi vida estuve en el sector público, estuve en el sector privado. Pero en todos los lugares donde estuve encontré un 30% que se pone en la camiseta, un 30% que especula y un 30% que patean contra. Como si uno logra que ese 60% estire al 30% restante, la institución se salva, ¿verdad? El Ministerio del Interior, que por donde estuvo Euclides y donde hubieron 42 ministros en 35 años, te da la pauta de lo inestable que es y lo difícil que es constituir una política pública de seguridad. A pesar de que encontré yo documentos establecidos con muy buena intención por muchos de mis antecesores, no se puede meter a todo en la misma bolsa. Pero la verdad es que cuando ese ministro se va, los euclidistas, por decir un ejemplo, o los rieristas que van a quedar cuando yo me vaya, o los yucistas, o los filisolistas, Carlos y Rafa, que estuvieron por ahí, a veces creen que le hacen un bien a la sociedad manteniendo su lealtad personal a los que se fueron. Y realmente, la pregunta seria que tienen que hacer, yo tengo que trabajar por este país por el cual murió gente. 30.000 murieron del 32 al 35. Niños fueron sacrificados para que Paraguay sea hoy. ¿Tengo que seguir haciéndome el imbécil o me voy a poner la camiseta y voy a remar por los que me pagan el sueldo? Bueno, esa segunda respuesta es la que yo creo que necesitamos todos los paraguayos. La gente está podrida de las peleas de poder, de picar una comisión, de meter un pariente por la ventana. Bueno, y lo que queremos nosotros en estos 4 años, mi única motivación es la ventana de oportunidad que veo de un presidente joven y con ganas, que no tiene una gota de soberbia y que está permitiendo juntar lo mejor de los que se animaron a entrar al sector público.
Porque a mí me consta gente que recibió la propuesta, Carmiña, y que no se anima a entrar. Entonces, lo que estamos adentro no tenemos agendas personales, proyectos políticos encubiertos y mucho menos intereses comerciales. Eso es lo que yo te puedo decir. Entonces, es un equipo que sin envidia. Yo termino con esto. A Ancelotti le preguntaron una vez qué es lo más difícil de dirigir el Real Madrid. Y él respondió: administrar los egos. Bueno, el presidente probablemente tenga que administrar algunos egos, pero en líneas generales es mucho más liviano que administrar negocios, que administrar intereses, que premiar a uno y castigar a otro. Eso no se está dando, gracias a Dios, en este primer año, y espero que continuemos así. Y si en los 2 años que nos quedan de paz electoral logramos tener un Estado medianamente eficiente, yo creo que la democracia se salva. Pero si cometemos el error de patear el tablero, estamos a media hora de un populismo de derecha o de izquierda como el que tenemos en la región. Anoche vi la película de Churchill. 5 años advirtió sobre el armamentismo alemán, no le dieron pelota, después le dieron la razón. Yo hoy vengo donde me dan 1 minuto, Carmiña. Él sea radio, televisión, digo, guarda, señores, que esta democracia que estamos jugando se puede terminar reventando si es que no entendemos el juego. Y eso es lo que quiero aprovechar cada minuto que me dan, porque esa es mi tarea, salvar la democracia en el mejor sentido de la palabra, y cuando la razón se acabe, que haya la ley, para que todos podamos terminar mejor este trabajo. Y realmente reafirmamos cómo le gusta hablar, porque no le dimos 1 minuto, le dimos 1 hora y 15, y le agradecemos muchísimo por venir, ministro Riera. Muchas gracias por venir. Tenemos que irnos a la pausa nosotros aquí en 12:08 y enseguida volvemos en el día del aniversario de GEN, 7 años. El reciente acuerdo de libre mercado entre el Mercosur y la Unión Europea marca un hito en las relaciones comerciales internacionales para Paraguay y sus vecinos sudamericanos. Concluido este 6 de diciembre en la cumbre de Montevideo, el acuerdo busca transformar profundamente el comercio entre los dos bloques. Las negociaciones, que culminaron con la aprobación de todos los estados miembros de ambos bloques, prometen eliminar las barreras comerciales y fortalecer los lazos económicos. Se estima que las reducciones arancelarias podrían ascender a 4.000 millones de euros anuales, beneficiando a sectores claves como la agricultura, la industria y los servicios. Sin embargo, el acuerdo también presenta desafíos, especialmente en términos de cumplimiento con normativas ambientales como el Reglamento 1115, que exige que los productos exportados a la Unión Europea no estén vinculados a la deforestación a partir del año 2020. Con la postergación del reglamento, Paraguay tiene ahora más tiempo para adaptar sus prácticas y garantizar que sus productos cumplan con estos requisitos estrictos. Este es un paso crítico hacia una economía más verde y sostenible que pueda abrir nuevas puertas en el mercado europeo. Este acuerdo representa una gran oportunidad para Paraguay, pero requiere una preparación cuidadosa para maximizar los beneficios y minimizar los riesgos. El histórico acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea finalmente se dio el viernes pasado, y le vamos a aprovechar y a sacar todo el jugo, como se dice, a Euclides Acevedo, ex canciller también, no solamente ex ministro del Interior, para hablar sobre este histórico acuerdo que tenía, nosotros habíamos dicho 30 años, pero sería un poco más de 20. Así que, Euclides, ¿qué representa finalmente este acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea? Que si bien Francia parece que no está, Francia segundo, ¿verdad? No está un poco de acuerdo con esto, pero la mayoría de los países de la Unión Europea sí. Y bueno, más allá que tiene que pasar por el Congreso de cada país, que representa esto finalmente, que se haya firmado el acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea. El acuerdo es histórico, no como un símbolo de glorificación del acuerdo. Es histórico porque llevó mucho tiempo, en primer lugar. En segundo lugar, no es consecuencia de la generosidad europea, que no la tienen. Lo que tienen es una necesidad de ampliar su mercado. Yo creo que esto fue una jugada muy inteligente del Brasil, que le tuvo que de alguna manera domesticar a la irreverencia francesa en particular. Y bueno, no tuvieron más opciones los europeos que aceptar este acuerdo, que a nosotros nos beneficia en términos generales, porque nuestro problema bilateral con la Unión Europea tiene otros ritmos, tiene otros decibeles y tienen otros intereses. Los europeos, acostumbrados a marcar el paso a sus excolonias,
nosotros tenemos que de repente decirle, señor, momentito, nosotros vamos a cooperar, vamos a trabajar juntos, nosotros cumplimos todas las reglas del Acuerdo de París, pero nos digan a nosotros lo que tenemos que hacer. Ya, yo creo que, como le decía a Benjamín esta mañana, la importancia del acuerdo no está tanto en el acuerdo de bloques, sino cómo el Paraguay va a aprovechar este nuevo escenario que se nos plantea para la exportación de nuestros productos y también la presencia paraguaya en términos políticos, porque las relaciones internacionales son mercaderías, pero también, por sobre todas las cosas, son presencia política. Presencia militar no la tenemos, ni nos interesa porque nosotros renunciamos a la guerra, constitucionalmente hablando. Pero sí nos interesa un acuerdo bilateral, más que dentro del Mercosur, un acuerdo bilateral entre Paraguay y la Unión Europea. Yo no me quiero mezclar mucho ni con los brasileños ni con los argentinos, porque a la hora de la verdad me van a sacar un pedazo, un riñón. Entonces, yo creo que esta es la brillante oportunidad para que la Cancillería paraguaya empiece a revisar su política comercial con los países de Europa. Y de a uno en fondo, no a la Unión Europea en bloque, no. Con Alemania de una manera, con España de una manera, con Italia de otra manera y conforme a nuestros intereses y a nuestras apetencias. Porque no es lo mismo, o sea, que nosotros vamos a aportar carne, soja, aceite. Está bien, pero necesitamos en materia de defensa, en materia de tecnología, en materia de inteligencia, en materia de cooperación de lucha contra el crimen organizado, haciendo referencia a nuestro bloque anterior. Vale decir que este triunfo diplomático de América Latina y en particular del Mercosur, porque Europa, la coqueta, decadente y vieja amante norteamericana, no nos hizo ningún favor. Este fue un acuerdo inteligente conducido por el Mercosur. Claro, para entender, el acuerdo es en bloques del Mercosur, pero cada país tiene que hacer su acuerdo bilateral con cada país de acuerdo a lo que le conviene. Así mismo, claro, porque... Y depende de Cancillería y de los embajadores en cada país, de qué es lo que tenemos para... Por eso le decía hoy a Benjamín, que este es el momento en que nuestros embajadores acreditados en Europa tienen que tener un guión sumamente claro y calendarizado que tiene que ser discutido con el aparato productivo nacional. Porque finalmente el embajador que está ahí es para vender, para comprar y vender, pero sobre todo vender. Pero para vender tiene que saber qué producto vender. Y para saber el producto que quiere ser vendido, tiene que estar vinculado con la gente que produce esa mercancía. Entonces el embajador tiene que estar permanentemente en contacto, atento con lo que pasa en la agenda productiva del país. Paradójicamente, en un momento en que Paraguay resta 2 delegaciones diplomáticas en Europa, Portugal y Austria, justamente. Pero eso habría que revisar, así como se revisó ahora, porque Canadá estaba entre las embajadas que iban a ser anuladas. Se revisó después de que se dieron cuenta de que algarabía porque tenemos mercado de la carne y vamos a retirar nuestra embajada. Yo soy partidario de que un país pobre tiene que tener cada vez más embajadas. Que tenemos que estar en la vitrina, tenemos que estar en la propaganda. Además, económicamente eso nos cuesta. Y si eso dice, vamos a ahorrar cerrando embajadas. La Cancillería no es una alcancía, no es una caja de ahorro, sino que es una plataforma de inversión. Nosotros no podemos cerrar la embajada en Egipto, que es nuestra apertura hacia el África, igual que Marruecos. ¿Y qué quieren los africanos? Alimento. Entonces, tenemos que también empezar a revisar de vuelta algunas embajadas como la rusa, que está vacante. Ojo, corredor bioceánico. Ojo con la embajada en La Paz. Ojo con la embajada en Santiago. Ojo con la embajada en Lima. ¿El puerto de Chancay dónde está? 47 kilómetros de Lima. Y es un puerto más grande que Rotterdam, más grande que casi de Nueva York. Y con un ambicioso componente internacional que es la China. La China viene con apetitos milenarios. O sea, todo eso tenemos que aprovechar este acuerdo del Mercosur para empezar a revisar nuestra política exterior.
que yo creo que tiene que estar permanentemente siendo revisada porque es sumamente dinámica. ¿Quién iba a creer que de repente el señor Bashar al-Assad termine en Moscú? Cuando hasta hace poco era el carnicero de Damasco. Es un oftalmólogo al que deberíamos consultar nosotros aquí con este señor que se recibió en Londres. Tiene una esposa muy bonita, pero era un verdadero carnicero. Igual que su papá. Afed era peor. Fíjate, yo trabajaba en un kibutz en Israel, justamente cerca de las alturas del Golán. Y me acuerdo que los sirios escupían y estaban sobre nuestro kibutz. Es decir, cambia el escenario. Entonces tenemos que estar muy atentos a todo. Lo que no podemos es estar dormidos. Quiere decir que es el momento donde ahora sí van a trabajar los embajadores en Europa. Ya era hora. Exacto. Deberían, por lo menos. Claro, porque generalmente Lo van a hacer bien. el trabajo de embajadores. Tenemos buenos profesionales, entre paréntesis. Sí. Yo lo veo, los nuevos embajadores en Europa son gente muy dinámica, gente que viene de la casa y otros que no tanto, pero están entre... Me gustaría que se volviera a revisar nuestra embajada en Portugal. No podemos quedarnos con un cónsul general allí. No podemos. Creo que tenemos que volver a tener una embajada en Lisboa, que por otra parte habría que aprovechar para irnos a Angola, a Mozambique y a todas las colonias de Portugal a vender productos, alimentos que nos sobra y estamos en condiciones de producir. Las percepciones desde el gobierno, Paula, en relación a esto. Hoy decía el presidente de la República que efectivamente podemos salir beneficiados ambos bloques, y esta mañana le escuchaba a Euclides también, que para que podamos ser competitivos hay que pasar a un segundo peldaño, ya no ser productores primarios, sino pensar, digamos, en concebir y elaborar productos que sean más atractivos para el mercado europeo, que creo que apunta a eso el presidente en su política de... De hecho, este acuerdo desde el gobierno se considera es sumamente beneficioso para el Paraguay y ha sido celebrado no solamente desde el gobierno, sino también desde los gremios empresariales. Es una oportunidad para acceder a un mercado de más de 400 millones de consumidores. 450. Es una oportunidad también para volvernos más competitivos en todos los órdenes. Hay sectores dentro de nuestra economía que tienen productos premium a nivel mundial. La carne es uno de esos sectores. Ahora, hay otros en los que sin duda este acuerdo conlleva el desafío de ponernos a tono, ¿verdad? De volvernos más competitivos, para lo cual se va a instalar un proceso en el cual desde el sector público también vamos a tener que apoyar al sector privado, identificando cadenas de valor, identificando esos sectores que tienen la potencialidad de expandirse. Yo no tengo ninguna duda y me consta de que el Ministerio de Industria y Comercio tiene una agenda muy bien determinada de cuáles son aquellos países a los cuales Paraguay puede exportar, países a los cuales no hemos llegado todavía con nuestros productos. Siempre estamos hablando de China continental, ¿verdad? Pero en la misma Asia hay destinos a los cuales tenemos el desafío de llegar y que pueden comprarnos en grandes volúmenes. Este acuerdo, el gobierno del Paraguay, el gobierno del presidente Santiago Peña, con todos los desafíos que aún tiene el multilateralismo, apuesta a ese multilateralismo, digo bien, porque por algo seguimos siendo parte del Mercosur. Y nosotros celebramos que por fin se haya concretado este acuerdo, que va a tener, por supuesto, un proceso de implementación pendiente, pero sin duda es un acontecimiento histórico y me parece muy respetable lo que decía el exministro en cuanto, bueno, haciendo ese revisionismo histórico de cuánto tiempo nos ha llevado ponernos de acuerdo, pero también es histórico por todo lo que conlleva en términos de volúmenes de compra, porque nos estamos dirigiendo a una región que tiene un PIB per cápita de $62.000 más o menos, ¿verdad? Imagínense, o sea, una gran beta de oportunidad para el Paraguay, un gran desafío. Tenemos sectores en los cuales tenemos mucho que crecer, donde tenemos que impulsar una mejora de la competitividad desde muchos órdenes, pero no tenemos ninguna duda de que Paraguay va a estar a la altura.
Pero por eso justamente, Paula, para poder darle contenido, volumen y energía a lo que decís, es muy importante nuestra embajada. Nuestra embajada en Bruselas nunca nadie le dio mucha pelota. El dinero está en Bruselas. No solamente una plataforma de divulgación de nuestra calidad productiva, sino que allí está un montón de dinero en cooperación internacional que si administramos bien, porque definitivamente el que no se endeuda no tiene y el que no invierte no desarrolla. Entonces, desde ese punto de vista hay que festejar este acuerdo porque nos permite abrir nuestro horizonte. Totalmente, y ahí yo te quiero sumar a lo que decís, que el presidente Santiago Peña se ha puesto a la cabeza de una diplomacia económica. Cuando el presidente Santiago Peña va de misión a un país como ahora mismo en Francia, el 60% de esa agenda está compuesta de reuniones de carácter comercial que tienen por objetivo promocionar al Paraguay como una plataforma de inversiones en todos los órdenes y principalmente en lo que hace a inversiones con un carácter altamente sostenible. Claro. Hoy el presidente se reunió con una empresa que, con la que se conversó acerca del hidrógeno verde, por ejemplo. Tales. O sea, realmente, sí, Tales. Realmente estas reuniones que se diseñan o se prevén, se agendan desde el Ministerio de Industria y Comercio, no son reuniones aleatorias, son reuniones muy bien pensadas y no tengo ninguna duda de que la Cancillería, si bien la política exterior de cualquier país tiene que ser sometida a un proceso de revisión permanente, tiene que ser dinámica, no tengo ninguna duda de que las representaciones, la decisión de o cerrar o habilitar una sede diplomática responde a una decisión muy concienzuda, ¿verdad? Evaluando pros y contras. Y bueno, y en ese marco se irá viendo, ¿verdad? Donde haya necesidad, obviamente esta cuestión nos pone ante un nuevo escenario también, claro, así como en su momento obtener el grado de inversión también nos puso de cara a un nuevo escenario. Lo que no hay que negarse, Paula, creo que es a la revisión permanente, porque o si no, nosotros vamos a estar en un zapato chino del que no vamos a poder salir. Y a esta diplomacia presidencial que la hace el presidente Peña, entre paréntesis, una de las labores intransferibles es el de las relaciones internacionales, no va a tener sustento si aquí en el Paraguay nosotros no le damos una diplomacia seguridad, económica, quise decir, no sé si dije presidencial, pero económica. Seguridad jurídica al inversor y la suficiente logística. Un inversor no va a venir a Paraguay si no hay logística. Un inversor no va a venir si no hay seguridad jurídica. Entonces, hay que acompañar los tres poderes del Estado a esta diplomacia presidencial. No, totalmente. Yo sobre eso quiero entender, ¿corresponde que el presidente haga estos viajes o es la Cancillería la que tiene que estar haciendo esta promoción de Paraguay para atraer inversores, por ejemplo? Porque de repente es como que recién les decía Euclides justamente que tienen que estar atentos los embajadores de qué es lo que dice la Cancillería, pero vemos al presidente haciendo estas reuniones, ¿verdad? Como para atraer inversores, que yo no sé si es propio de un presidente hacer esto. Mira, Carmiña, yo a lo largo de estos casi 11 meses de trabajo he participado de múltiples reuniones en las que los inversores han dicho, venimos al Paraguay por invitación del presidente Santiago Peña. Es el actor... Más allá de que sea, por supuesto, la cabeza del Ejecutivo y eso lo convierte en el actor más relevante dentro de la administración, inclusive en materia de promoción comercial. Creo que no hay otra persona que tenga en este momento el carisma y las habilidades que tiene el presidente Santiago Peña para vender nuestro país al exterior en el buen sentido. Te voy a ser honesto, yo creo que el capital no se mueve por carisma, ni por simpatías, ni antipatías. Pero las empatías generan interés. No estoy restando importancia a la labor del presidente. Digo que ahí se imponen otros criterios que son más generales, como en este caso, por ejemplo. Este acuerdo del Mercosur, que es histórico, nunca tan bien utilizado, a veces se abusa un poco del término. Sí, abusamos del término histórico. Pero en este caso, de verdad, es histórico. Ya se daba por descartado.
El propio Santiago en algún momento dijo Shequeray, no me acuerdo cuál fue la expresión, pero fue en guaraní. O Alema. O Alema. Ese fue el alcance. Y todo el mundo pensaba lo mismo. Pero pensaban los europeos también lo mismo. Y pensaban los países del Mercosur lo mismo. Sin embargo, se impone un criterio de carácter absolutamente económico, comercial, que probablemente tenga y que va a contramano porque nunca las condiciones fueron tan desfavorables, aparentemente, digo, porque en Europa se está instalando con mucha fuerza las economías cerradas, Francia mismo, pero en distintas vertientes más conservadoras en términos políticos, institucionales y también económicos, el nacionalismo cobra fuerza. Estados Unidos la misma historia, con la nueva administración que asume el 20 de enero. Y ahí sacan de la galera una cartita que se juega diciendo, bueno, con más. Nos quedamos sin un mercado, nos vamos a quedar sin un mercado. Piensa en Europa con respecto a Estados Unidos, pero está este mercado, unos 300 millones más o menos en el sur de América, y ahí podemos celebrar un acuerdo. Y Lula y otros actores, el Mercosur como tal, dice, es un buen momento. A contramano de todo. Por inesperado. Eso, inesperado, tipo la guerra, la caída de Bashar al-Assad, ¿verdad? Ya no se esperaba este acuerdo. Hasta que alguien se enteró, viene la alemana. Si viene la alemana, es parar. Claro, es porque ya se estaba cerrando el acuerdo insospechado. A lo que voy es que, y con esto cierro, en política exterior, Euclides nos puede dar clases de eso, se impone muchas veces la practicidad, el pragmatismo, los intereses comerciales, que son muy cambiantes de un día para otro. Por eso, a modo de conclusión, en mi opinión, esto revela la importancia de jerarquizar la discusión de la política exterior paraguaya, porque no es motivo de discusión en la agenda nacional. Es motivo, evidentemente, de un círculo pequeño del Ejecutivo, diría yo, y a eso se limita. El Los partidos políticos no hablan, el Congreso no habla, los medios de comunicación no hablamos. En general es un tema que no se discute y estamos en un mundo que nos plantea riesgos muy serios, pero también oportunidades, y esto del Mercosur es una demostración de eso. No, yo estoy de acuerdo contigo, simplemente para agregar, estoy de acuerdo contigo, Benjamín, en que todavía tenemos la responsabilidad inclusive de hacer mucha pedagogía sobre el tema, y el contexto nos va a obligar a eso, porque estamos en un momento de nuestra historia en el que también el Paraguay se está posicionando de manera firme sobre determinados temas, como es el caso de Israel. Nuestro vínculo con Israel que se está profundizando cada vez más. Esta situación que tuvimos la semana pasada, ¿verdad? Con el enviado chino. Entonces, sí, yo estoy de acuerdo contigo en que la discusión tiene que jerarquizarse cada vez más y desde todos los estamentos de la sociedad. Pobre señor chino, Pobre señor chino, que igual se tomó su tiempo para irse, Hasta acá este tema. ¿Cuándo se fue? Pero se cuando quiso. Se tomó su tiempo. Así le dice la gente de... me sacaban la visa, me voy cuando quiero. Tenemos que ir a... Esto también es noticia, pero nos da tiempo para un solo tema porque hoy tenemos que cerrar menos 10 porque debemos unas pausas, así que adelante, señorita directora. Esto es lo que tuiteaba hoy Donald Trump. Estoy muy contento de nominar a Christopher Landau de servir como subsecretario de Estado. Chris va a trabajar muy de cerca con nuestro gran secretario de Estado nominado, ¿verdad? Marco Rubio, para promover la seguridad de nuestra nación y prosperidad a través de una América como primera política de exterior. Sí. Bueno, estoy traduciendo, chicos, en vivo esto. Chris sirvió como mi embajador en México cuando trabajó con mucho trabajo en nuestro equipo para reducir la inmigración ilegal y reducirla a los niveles más bajos en la historia. También es uno de los mejores abogados en nuestro país. También fue
Colaborador de la justicia con Antonin Scalia, Clarence Thomas en la Corte Suprema de los Estados Unidos. Se graduó en Harvard. Fue el primero en su clase, también en el Harvard Law School y argued 9 cases. Y también bueno, no importa, está hablando ahí de su carrera como abogado. ¿A quién va a ser justamente el subsecretario de Estado? Ante la Corte. Ahí está. Y lo que estaba tuiteando Christopher Landau, saludos hasta mi querido Paraguay. Importante que sepa que nosotros en Estados Unidos también hemos sido horrorizados por los intentos de nuestro gobierno actual de promover una agenda de revolución cultural en todo el mundo y en nuestro país también. Ya vuelve la normalidad. ¿Qué significa este tuit de el futuro subsecretario de Estado? Mira, independientemente de sus opiniones sobre ese capítulo en particular, yo creo que para nosotros la importancia radica en estas designaciones propiamente del secretario de Estado primero, Marco Rubio, que es un senador que mira a Paraguay y eso crea un escenario favorable. Y ahora el subsecretario vivió en Paraguay. Sí. Y le quiere al Paraguay, era el hijo del embajador en una época determinada de nuestra historia. En el 71, 72 creo que fue. Los 70. En los 70, comienzo de los 70 guaraní, fue embajador. Entonces, esto nos plantea un escenario, obviamente, favorable, positivo, pero que no se traduciría o no se traducirá nada en algo de manera automática. Va a depender, es lo que decía Euclides, todo es así, ¿eh? Y en este caso también, es decir, ¿cuál va a ser la política que vaya diseñando Paraguay para aprovechar en este caso acercamientos hasta personales que hay de parte de altos funcionarios de Estados Unidos con nuestro país? A propósito de eso, sería muy interesante saber, le traslado la preocupación a la ministra Carro, ¿quién va a ser nuestro embajador ante la Casa Blanca? Una consulta Es muy una importante. cuestión importante. No le podés enviar ahí un carayajopo, tenés que mandar un carayajopo. ¿Qué significa eso? ¿No viste nunca el jopo? Espera, que carayá. Así todo desaliñado. Un feo. Feo. Ok. Ya, no podés mandar a alguien. No solamente feo. Tienes que mandar un peso pesado. ¿Qué propuesta, quién por ejemplo tenés en mente? Un político de primer nivel tenés que enviar a ¿Te Washington. querés ir vos? ¿Cómo? ¿Te querés ir vos? No, no tengo la más puta gana. Es posible, ¿no? Por el francés. Bueno, mujer. No, le traslado, le transmitirá al Hay presidente. candidatos. Hay Varios transmitiré. candidatos y probablemente Paula, la pero ya- ministra pero ya Carlos hay ya candidatos. sabe, El pero famoso no te no va a comment, contar. No te va a Yo- contar No y es comment. bueno que no lo cuente. Mire, transmitiré oportunamente la consulta y también la carpeta del señor Euclides. No quiere, él dice. Ay, yo no me quiero ir tampoco. Yo me ofrezco ¿Quién como me preguntó? cuarto ¿Verdad? secretario. Nadie. Yo me ofrezco como cuarto Secretario, claro, para Ay, yo me iría entretenerte ahí con el Fotomac. sí, para ser funcionaria o qué, pero embajadora. No. ¿Quién me dijo a mí que iba a ser embajadora? Bueno, pero ¿qué significa el tweet? Yo me quedé ahí pensando en eso. No, eso tiene que ver con todo el tema de ¿El la embajador? agenda tema de Progresista. género. Progresista, digamos. Claro, todo el tema en oposición a lo que desarrolla la actual administración de la Embajada de los Estados Unidos en Paraguay. Ok, A eso creo que apunta. muy bien. Está todo dicho entonces. Y ya que él estuvo viviendo acá, ¿es el dueño de la confitería entonces? No, ¿El no, apellido? no, tiene nada que ver. ¿No tiene nada que ver? No, ¿No? nada que ver. Ah, No. bueno, por la Ahora, duda. parece- ¿cuántos años tiene este Silvio? Pues, Él ya vivía en la década del 50 y 70. pico debe tener, 56, Cincuentón. sí, casi 60 ya debe Casi tener. 60. O sea, era un niño. Christopher Landau. Sí, Casi pero 60 debe tener. Era Está, cheto, de como Laza. dice Jorge, así en la plenitud de la edad del poder. Ah. Va a ser un buen gimnasta. Antes de cerrar, Euclides, ¿tus aspiraciones políticas para las próximas elecciones? De momento son inconfesables porque mi horizonte está oscuro. ¿Por qué? Y porque nuestro país políticamente es incierto para los políticos. Tan degradada la política, Pero vos tan tenés... reducida a su mínima expresión. Pero vos estás con un buen... La clase vos política. tuviste una buena gestión y tenés un buen perfil. No, yo lo único que te digo es que no hay político retirado.
No existe el ex político. El No, cadáver no existe. político. Hay varios ex que no existen. Vos podés abandonar los Que no lo cargos vamos a mencionar públicos, ahora. podés abandonar los Excomunistas, sí cargos existe. partidarios, pero apenas te cabe la ocasión y vas a conspirar. Entonces hay un relacionamiento casi pasional con el poder. Carnal. Y si te dan a ¿Vos elegir... conocés una pasión que no sea carnal? No, de verdad. Y si te dan a elegir, Absolutamente. ¿qué elegirías? Teniendo todo. Y yo estoy en la categoría de oficial de Estado Mayor retirado, pero militante. No entiendo. Retirado qué del tener cargo que- En público. cualquier momento puedes dejar la inactividad, digamos, la No, reserva. pero si te dan a elegir a las próximas Claro. elecciones, En que... momento de guerra se convoca la reserva. Si quieres hacer fantasía o Y sí te puedes ser realismo presidente, mágico, y ahora realismo no sé. mágico, como diría Humberto Rubín, y bueno, me gustaría ser tu colega en el Senado, tu colega. Senador. Muy bien, Bueno, senador. pues yo Para soy Partido divertirlo. Colorado. Vos no sos Colorado. ¿Cómo? No, Yo pero soy igual colorado. puede ser tu colega, no hace falta. Para Sí, ser pero colega no hace yo falta entro ser del mismo seguro, partido. vos, no sé. Bájame. O sea, ¿en qué Bueno, quedamos? muy bien. Gracias, Euclides, por haber venido. Te Al esperamos contrario, siempre. gracias a ustedes por la invitación, gracias a la presencia del ministro Riera, la ministro Carlos y siempre de Richard Moreira, que es siempre un especulador mediático. Y Yo Benjamín. pienso, No siempre. ponte con caco somos nosotros. No, ¿Eh? lo que pasa es que ustedes no me dejan terminar. Ah, ¿Vos te diste cuenta que uno ninguneas? No, lo que pasa contigo, Benjamín, es que ya a vos ya te queda casi como reiterativo lo de periodista y analista político. Y nuestra Carmiña, que cada día está más entretenida con un tema que antes no le interesaba, pero ahora poco a poco le atrapa. ¿quién te dijo en que la antes no me política. interesaba? ¿Cómo? ¿Quién te dijo que antes no me interesaba? Siempre me interesó. El tema es que no pero me daban la pero- oportunidad. Sí, pero ahora te captura. Siempre me capturó. Me cautivó. Gracias, Paula Carro, por haber Gracias, venido. Carmiña, Saludos al Benjamín. presidente. Que no se Bueno. olvide de nosotros, que Gracias, fue nuestro gracias. colega. Gracias, Pablo. Gracias, Richard, por Un supuesto. gusto, como Gracias, siempre. Benja. Nos vemos mañana. Así será. Será hasta mañana a las 19 horas. Por Gen, por supuesto. Adiós.